Pues muy buenas amigos de Arcadia Zona 51, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien. Bueno, familia, aquí estamos por fin para grabar este programita tan interesante de este tema que es realmente interesante y que tenemos hablado con nuestros invitados desde hace tiempo. Pero bueno, hoy ya por fin estamos aquí para hablaros de los cátaros que es un tema, como digo, muy interesante y del que nunca hemos hablado en Arcadia, aunque siempre hemos estado con esa espinita ahí de hacerlo. Y para hablar de este tema, pues hemos querido invitar a nuestro querido compañero, codirector del canal y por supuesto director del canal Cabaleón, Guillermo Berman. Guillermo, bienvenido a tu casa. Muy buenas, Jero, muy buenas, Paco, y a todo el que nos esté viendo. Bien. Yo encantado de estar otra vez aquí contigo después de un tiempecito. Y nada, buen programa. Quizás algo distinto a lo usual, porque es un tema que uno creía conocer bastante bien, pero sin embargo, pues mira, os llevaréis alguna que otra sorpresita, ¿no? Creo que el tema de los cátaros está no sobrevalorado, pero está comunicado o ha sido comunicado hasta ahora de una manera muy novelística, digamos. Y ahí lo dejo. Ujú. Y también tenemos con nosotros a don Paco Quevedo. Paco, buenas noches, bienvenido a Arcadia. Pues muy buenas, encantado de que me hayáis invitado a hablar de este tema tan curioso, como todos los que tratáis, y nada, feliz año a todos. Feliz año, Paco. Por poco bueno que sea, mejor será que el anterior, que es un desastre de año. Además, Exactamente. hemos empezado con nieve, ¿no? Nieve, año de nieves, año de bienes. Ujú. No, Esperemos. con nieve con muchísimo frío. O sea, el año está empezando bien, como aquel que dice. Sí, sí, en lo climatológico promete. Esperemos que no solo en lo climatológico y que prometa en todo lo demás. Bueno, Paco, yo quería hacerte la primera pregunta sobre los cátaros. Es que sabemos que este movimiento, tú corrígeme si yo me equivoco, ¿vale? Tiene su origen en la antigua Bizancio, pero realmente, ¿cómo nace este movimiento, religión, pueblo, como queramos llamarlo? Bueno, eso de que tiene el origen en Bizancio, pues puede ser, porque lo primero que que deberíamos es saber que sobre los cátaros, casi se ha perdido todo. Se conoce bien poco, pero lo que podemos tener claro es que lo único que pretendían era acercarse al mensaje original cristiano, sin tanto, sin tanta parafernalia, por decir así, y renegando de la práctica autoritaria del poder y de la riqueza en la que ha acabado convirtiéndose, y sobre todo en aquellos años, el gran poder que tenía la Iglesia romana y lo corrupta que llegó a ser. Por lo visto se vendía ser sacerdote, se podía vender ser un cargo eclesiástico. Aquello era un poco desastre. Y es en la época que dicen sobre el siglo X, pues hay una parte del seno de la Iglesia que no quiere seguir esa trayectoria autoritaria, de influencia, de poder con la nobleza, de poder incluso sobre los reyes. Es decir, había reyes que tenían que pedir el favor papal, es decir, ser siervos de la Iglesia para poder continuar su reinado con tranquilidad o con cierta tranquilidad. Todo era dinero, como digo, influencia y poder. Bueno, pues hay una sección dentro de la Iglesia. Dicen que aquí aparecen sobre el siglo X, posiblemente en el sur de Francia. Otros dicen que en Alemania, puesto que el imperio alemán estaba muy molesto y muy de punta con el Papa y con la Iglesia tradicional, y favoreció esa corriente de pensamiento que tendía al bien, a la pureza y a no tanta riqueza y tanto materialismo. Y parece ser que en ciertas zonas de Alemania, en Renania y en el sur de Francia, encontraron nobles que querían apartarse un poco del poder de la Iglesia sobre ellos. Es decir, hablamos de una cuestión política que favoreció una corriente de pensamiento
religioso-filosófica que traía unas ideas que calaron muy bien, sobre todo entre las madres de los nobles. Y esto fue muy importante en un principio, porque las madres eran quienes daban la educación a sus hijos, que eran después los herederos de grandes puestos en la nobleza. Y bueno, pues en esta zona de Francia parece que caló bastante el mensaje, pero el origen del mensaje, ¿cuál es? Pues habría que retrotraerse bastante, mucho más de lo que nos esperamos. Parece ser que los cátaros beben de un cierta opinión gnóstica, y los gnósticos tienen ramificaciones de conocimiento desde Egipto, Sumeria, era un conglomerado de conocimientos filosóficos que tendían a hacer del ser humano un hombre bueno, puro y en armonía, de desarrollo de su vida en armonía con los demás. Es decir, el mensaje genuino que a través de la historia se ha quedado aparcado, se ha prostituido en beneficio de la economía, el poder y la riqueza. Esto es el catarismo, ¿no? Se dice por ahí que incluso podrían haber bebido del mismo Hermes y de un tal Manes, que era en Irán, fue un gran pensador que extendió la filosofía, este mismo tipo de filosofía, por aquellas zonas, por Asia Menor, y bueno, pues Manes, digamos que toman referencia a los cátaros de este tipo de pensamiento. Es decir, muchas de las formas de actuar de los cátaros en cuanto al vegetarianismo. Hablamos de un momento de la historia en el que las proteínas eran muy importantes. Comer carne era pues fundamental, y sin embargo ellos abogaban por el ayuno, por el vegetarianismo. Y algo muy curioso, hablaban como Manes de llegar a la iluminación a través del estudio y el conocimiento. Curiosamente, ¿no? Pero practicando una filosofía de hombres buenos, en armonía con los demás, en contacto con la naturaleza y de trabajo diario. Todo esto, bueno, pues se dice, por ejemplo, que la ciudad donde más arraigo tuvieron los cátaros, que era Toulouse, en el sur de Francia, aunque Albi fue la primera atacada, pero Toulouse es donde mejor o donde más protección tuvieron por los nobles de aquella ciudad, debe su nombre a Tolus. Y Tolus era un señor troyano que en la historia parece estar reconocido como nieto de Jafet. Y Jafet, curiosamente, era uno de los hijos de Noé. Fíjate hasta dónde podemos llegar. Noé trajo conocimientos muy antiguos que están hundidos en los orígenes mismos de nuestro cristianismo, de cuando, como bien sabrá Guillermo, cuando le entregaron los conocimientos de la Biblia hace 3500 años, pues fíjate, hablamos de toda aquella época, cuando andaba Dios por aquí, por la tierra. Bueno, pues parece que todo tiene ramificaciones muy antiguas, de conocimiento muy antiguo, de origen posiblemente egipcios. Hay que decir también que Manes se nombró como el último profeta de Dios enviado a la tierra, después de todos los grandes profetas como Hermes Trismegisto o Zoroastro, Buda y Krishna. Bueno, pues él se nombró como el último de todos ellos que vino a insistir en el mismo mensaje de armonía entre los hombres y de llegar a la iluminación a través del estudio y el conocimiento, de la práctica de la bondad, del ayuno, de todo esto. Todo esto es lo que recogen los cátaros, ven que es muy parecido a lo que Jesucristo dijo en su día, y aprovechan esta crítica que hay a la Iglesia con su extraordinario materialismo, que está desarrollando un poder inmenso, una influencia terrenal absoluta,
y quieren separarse de esto. Esto le viene muy bien a los nobles, porque los nobles ven una corriente religiosa, una filosofía de vida que puede ser muy buena para su pueblo, puede dar armonía y paz, y a la vez a ellos no los condiciona. Esto cala en el pueblo, cala en los nobles, y por supuesto, ¿a quién desafía y para quién es un peligro? Para la Iglesia Católica, que tiene que acabar moviendo una cruzada porque los cátaros filosóficamente podían haberlos barrido. Es por esto, Guillermo, que entonces que podemos considerar que este es el principal motivo por el cual el Vaticano pide ayuda a Francia para deshacerse, ¿no?, de los cátaros, por así decirlo, ¿no? Bueno, Paco lo ha explicado bastante bien y de hecho hay que tener en cuenta la idea que hay detrás de cualquiera de estos actos, ¿no? Como por ejemplo el declararse vegetariano, el llevar a cabo esa vida, no es solo por un beneficio personal o comunitario, sino que además es un arma con la que luchar contra la Iglesia Católica. Fíjate que la Iglesia Católica, Roma, exigía a cada persona que estuviese a su alcance geoestratégico, pues una limosna, ¿no? En forma de ganado, en forma de tierras, en forma de hijos e hijas. Y ahí es donde empezamos a ver que los cátaros, en defensa propia, digamos, ya no solo por el beneficio que ellos consideran que hayan aprendido y hayan traído incluso de la India, ¿no? Porque como bien dice Paco, tienen influencia persa, tienen influencia neoplatónica, tienen influencia de la India, tienen influencia del antiguo Israel, tienen influencia de la cuna de las civilizaciones enteras, que es el Mediterráneo, y de hecho tenían buen acceso al Mediterráneo. Y bueno, para no andarme con rodeos, el tema de hacerse vegetarianos, ¿no? Y de promoverlo es otra de las armas para luchar contra Roma. Es decir, automáticamente Roma no nos va a exigir ganado puesto que no lo consumimos nosotros mismos tampoco. Roma no nos va a exigir a nuestros hijos y a nuestras hijas, que es precisamente lo que la Iglesia Católica promovía, al igual que algún que otro político ha promovido en España recientemente, ¿no? Los hijos, los niños son del Estado. Pues Roma exigía lo mismo, ¿no? Y cuando a ellos les apetecía, necesitaban un ejército nuevo, pues se llevaban a los hijos, se llevaban a las hijas para otro tipo de prácticas. Y es otro de los, voy a llamarlo de los dogmas que tenían los cátaros, ¿no? El hecho de no procrear. O sea, se tomaron muy en serio eso de no, digamos, no continuar con la vida material. Ellos estaban convencidos de que la vida real reside en el alma y realmente aquí estamos en una cárcel. ¿Por qué entonces iríamos nosotros a tener hijos para que habiten en la misma cárcel que nosotros, en un cuerpo, ¿no? Es otra de las formas de llevar la contraria a Roma, ¿no? El hecho de incluso creer en la reencarnación, que también proviene de Oriente, ¿no? Ellos llevaban a cabo una serie o se tomaban al pie de la letra una serie voy a llamarlo, tenían una constitución muy concreta, con una serie de pautas que estaban casi todas en contra de lo que predicaba la Iglesia Católica en Roma. Empezando por la Trinidad, la cual no aceptan. Empezando por la señal de la cruz en las iglesias, las cuales no aceptan tampoco, pues porque consideran que cómo vamos nosotros como cristianos a tomar la cruz como nuestra señal, como nuestro símbolo, cuando es el símbolo de la muerte de Jesús. Es decir, no vamos a usar ahora, no nos vamos a tatuar una horca cuando tenemos un familiar que ha sido ahorcado, ¿no? Y en su memoria, pues te tatúas su cara en todo caso y no la horca con la que ha sido ahorcado. Pues ellos pensaban así. De ahí que, imagínate, la Iglesia Católica los podría ver como un enemigo minoritario, de no ser por lo que ha dicho Paco, ¿no? Se unieron reyes y se unieron personas de una influencia importante a este grupo y de ahí que podían echarle un pequeño pulso a Roma, ¿no? Entonces, Paco, que queda claro que los cátaros, de alguna manera o de otra, guardan relación, ¿no?, con las crisis de las monarquías que se vivieron en la Edad Media, ¿no? Bueno, guardan relación
con las crisis en cuanto a esto que estamos diciendo, las crisis de las monarquías. Depende de qué crisis hablemos. Si hablamos de una crisis de valores, evidentemente en aquella época todos los historiadores coinciden en que la Iglesia tenía una gran crisis en cuanto a su propia espiritualidad y su propia integridad. Hay nobles que efectivamente también son señalados por estas corrupciones que les llevan a comprar a un diácono o a comprarse un sacerdote que los favorezca, porque la religión lo condicionaba absolutamente todo. Un rey no podía iniciar cualquier cosa, cualquier movimiento, incluso una guerra, sin una bendición, por decir así, ¿no? Tenía que estar bendecido adecuadamente, porque eso era lo que se le había dicho al pueblo que tenía que ocurrir. La Iglesia tenía mano en todas partes. Y bueno, pues el catarismo lo que empieza a generar, y está haciéndolo durante muchos años, yo diría que más de 100 años, cala su mensaje y se extiende muchísimo. Se extiende muchísimo porque esto es más fácil. O sea, más que una institución religiosa, que también lo es política y que tiene mucho poder sobre quienes mandan en cada territorio, es decir, es un poder mundial. El primer poder mundial auténtico fue la Iglesia Católica posiblemente, ¿no? Que estaba por encima de los estados, incluso por encima del propio rey. Tenía que ser investido un rey, a veces en el Vaticano, como ocurrió con el rey de Aragón, para que eso le diese mayor relevancia sobre los demás reyes. El catarismo no quiere nada de esto. O sea, eso es política. El catarismo no quiere nada de política. Quiere, bueno, pues hablar de lo trascendental del ser humano. De ahí la importancia de su mensaje, que es acercarse a lo que dijo Jesucristo. Jesucristo, fíjate, Jesús de Nazaret, como todavía sigue perfectamente recordado y perfectamente al día en cuanto a su idea de la trascendencia y de los valores básicos del ser humano. Eso es lo que siempre vende, son valores eternos. Esto es lo que hace el cátaro. El cátaro, tenemos que diferenciar de creyente y de otra serie de practicantes del catarismo, porque ellos no se llamaban a sí mismos cátaros, Los cátaros son bautizados por la Iglesia, puesto que ellos se llaman hombres buenos u hombres puros y mujeres puras, porque la mujer también era valorada al par del hombre, o prácticamente, cuando en aquella época era todo lo contrario en todas partes. Eso era otro beneficio, por lo que antes comentaba, en cuanto a que quienes dan la educación a los niños suelen ser las madres, las abuelas, suelen ser las mujeres. Bueno, pues en el catarismo la mujer es muy considerada capaz de hacer cosas. Otra gran diferencia la apuntaba Guillermo. La Iglesia tiene derecho a un diezmo, sin embargo, la Iglesia católica. Sin embargo, el cátaro tiene la obligación de trabajar. En un primer momento se les llamó tejedores. Era un movimiento de tejedores, de hombres buenos que se dedicaban a trabajar el campo, a producir. La Iglesia no produce nada. Hay que darle dinero o darle una limosna, tienen derecho a un diezmo, tienen derecho a unos impuestos. Oye, eso para los que mandan es un peso a arrastrar, mientras que la idea del catarismo no, y la idea del catarismo es pura. Habla Guillermo de la reencarnación, es que tienen ideas que ya los grandes iluminados de la historia, Zoroastro, Hermes, como decía, pues lanzan esta idea de la dualidad, que también habla Platón, ¿no? El mundo de las ideas, donde todo es perfecto, es decir, un mundo espiritual en el que vivimos antes de venir aquí. Ese sería el mundo de las ideas, y el mundo físico, que para ellos era una especie de infierno, donde al trasladar nuestras ideas perfectas vamos a entrar en contradicciones con otros, y esas contradicciones nos van a hacer reflexionar, trabajar y mejorar. Esa idea es eterna, es la idea genuina con la que nacemos todos, queramos o no, la llevamos dentro. Platón habló de ella, y
Y en este libro famoso, El banquete, creo recordar, que es donde plantea justamente el mundo de las ideas, esta filosofía buenísima. Hermes Trismegisto habla igual, y Zoroastro hablan de lo mismo, de un universo dual en el que creían los cátaros. La luz, las tinieblas, una pelea eterna contra ti mismo para mejorarte. El infierno, por lo tanto, sería la tierra, es en lo que creen, y esto, por supuesto, exige la creencia en la reencarnación. ¿Dónde vamos cuando morimos? Pues tenemos que ir a un lugar mejor donde reflexionar sobre lo que hemos hecho en la tierra. Pero la tierra es necesaria para mejorar sufriendo las consecuencias de tus propios actos. Esta filosofía es la que ellos defienden, que como digo, es una filosofía que curiosamente han defendido cantidad de grandes hombres a lo largo de toda la historia humana, y el mensaje permanece porque son leyes, pensamientos universales, eternos, son básicos. Y bueno, pues esto era lo peligroso para la Iglesia cristiana, y de ahí que moviese. Intentó por las buenas, hay que decir que por las buenas intentó que se callaran, intentó que se doblegaran, que le dieran obediencia al Papa, pero no estaban por la labor los mandatarios, los obispos cátaros, y a partir de ahí, pues claro, el poder que mueve una iglesia, y si se alía con un rey, pues ya no hay nada que hacer. Y esto fue lo que ocurrió. Como decía, un apunte más y ya os dejo. Los cátaros estaban divididos en obispos perfectos, diáconos y creyentes. El creyente no tenía por qué cumplir todos los mandatos en cuanto a vegetarianismo y ayuno extremo, que sí era cuando recibías el consolamentum. Un creyente que ya quisiese entrar en la jerarquía cátara, pues tenía que hacer una abnegación de la mentira, dedicarse al bien, al trabajo, a la armonía, a vivir en comunidad, al menos con otro, compartiendo vida para estas diferencias y mejora continua de las que hablamos. Ese creyente, pues, a través de un prefecto o de un obispo, se podía convertir en diácono, predicar estos valores, y a partir de ahí llegar a convertirse en perfecto hombre bueno, a través de una imposición de manos que lo que hacía era inducirle el Espíritu Santo. Y él se comprometía a su vez a seguir todos estos mandatos de la manera más estricta posible. Es decir, tenían que ser permanentemente buenos, y eso no sentaba bien a la Iglesia, a lo mejor porque ellos no podían ser tan buenos. Correcto. Oye, Guille, hemos visto a través de la maravillosa explicación que nos ha dado Paco, que bueno, a pesar de que los cátaros eran gnósticos, ¿vale? Pero aún así defendían una postura tricotomista del ser humano. ¿Es esto posible? Hombre, por supuesto. Ten en cuenta que los cátaros, al igual que uno puede decir, o bueno, mira, sin irte más lejos, al igual que la propia Iglesia Católica decía que los cátaros no eran cristianos, no practicaban el cristianismo o la cristiandad, sin embargo sí que lo eran. ¿Por qué? Pues porque la base de la cristiandad es en una base primaria, la resurrección de Jesús. O sea, si tú quieres diferenciar entre cristianismo existe y cristianismo no existe, el punto clave es la resurrección de Jesús, la muerte y la resurrección al tercer día. Sin eso no existe la cristiandad. Si no hay Jesús, no hay cristiandad. Entonces, por supuesto que a los cátaros se les podía considerar cristianos, pues porque ellos tenían una base de creencia firme en Jesús como maestro, ¿no? Como guía, como bien decía Paco. Entonces, por supuesto que es posible, ¿no? Ya te digo que a los cátaros se les achacó una serie
Se les atacó con una serie de adjetivos para descalificarlo, pues para evitar que más gente se uniese a ellos, y de hecho a la iglesia le funcionó. Ten en cuenta que los cátaros tenían un sistema de creencia, como dijeron, como hemos dicho al principio también, un sistema de creencia muy puro, mucho más cercano a esa figura de Jesús de hace 2020 años, muchísimo más cercana que la iglesia. ¿Vale? Entonces, ellos eran un atractivo impresionante para cualquier persona que se considerase en aquel momento mínimamente espiritual. La iglesia perdería muchísimos adeptos. De hecho, si la iglesia no hubiese ejercido fuerza sobre los cátaros, seguramente hoy día en Europa prevalecería esa creencia o ese sistema de creencias cátaros. Fíjate hasta qué punto llega. Todo esto lo evitó la iglesia al fin y al cabo, ¿no? Mediante la fuerza, pero sí que se intentó primero por las buenas o digamos con la razón, ¿no? Y hubo muchísimas disputas, hubo tertulias en las que una y otra vez la iglesia católica perdía. Es decir, los cátaros superaban a nivel intelecto, superaban con creces a cualquier clérigo romano, incluso al que considerasen más inteligente de Roma, y esto llevó en última instancia a tener que usar la fuerza contra ellos. O sea, que ¿no? tú dirías, Guille, tú dirías que este es el motivo por el cual nos han hecho creer que la teología cátara era una teología muy, muy radical para llegar a un punto de... O sea, pintarla como radical para erradicarla. Hombre, es una de las armas más comunes que se usan incluso hoy día, ¿no? Si tú quieres eliminar a alguien de algún lugar concreto de tu vida, si tú quieres eliminar a un compañero de trabajo para tú quedarte el día de mañana con un mejor puesto, pues qué mejor que difamarlo, ¿no? Y la difamación pues funcionaba en aquella época igual que funciona hoy, Sí, ¿no? hoy lo que pasa es que se hace moving, hoy se hace moving. Sí, bueno, hoy no. hoy se llama mobbing, ¿no? Pero realmente es difamar, no es otra cosa. Realmente el término es el mismo. Pero en aquella época, quizás a pesar de no tener internet, ¿vale? A pesar de no existir esa comunicación ágil como la que tenemos hoy, era igual de fácil hacerlo. Pues porque, como dijo Paco, la iglesia estaba en todos los lados y tenía la oreja puesta en todo. Es decir, la voz se corría en menos de un día. Vamos y vaca ahora, ¿eh? Sí, el boca a boca realmente era igual o más efectivo que el internet hoy día, fíjate por dónde. Sí, totalmente. Oye, Paco, ¿tenemos indicios en la historia que nos hagan pensar que los cátaros llegaron a asentarse en algún momento en España? Sí, por supuesto que sí. Cuando estuvieron perseguidos y antes de eso, puesto que el rey de Aragón los junto al conde de Toulouse, pues los protegieron. Tuvieron ciertas diferencias, aunque el rey de Aragón se hizo nombrar y le juró fidelidad al Papa, no estaba muy de acuerdo con todo lo que practicaba la Iglesia. Y por supuesto el conde de Toulouse tampoco. El conde de Toulouse fue uno de los más declaradamente protectores no de los cátaros, ni de su tesoro, como se ha dicho, sino de la idea, la filosofía. Y por supuesto eso implica que en sus territorios quienes practicaban el catarismo, y que ya hemos dicho que había creyentes, que había diáconos, que había prefectos y que había obispos, que muchos de ellos antes habían estado en la estructura de la iglesia romana, pero decidieron seguir otro movimiento y separarse y nombrarse cátaros. La iglesia lo que hizo fue mandar a gente, a monjes, especialmente monjes cistercienses, que inspeccionaran aquellas tierras, que predicaran, que intentaran recuperar y saber qué es lo que estaba ocurriendo allí y cómo pensaban este movimiento extraño, que ellos acabaron bautizando como cátaros. Cátaros significa puro, porque antes de eso solamente eran hombres buenos, hombres que querían armonía entre los hombres. Y nada más, era una fe de la tradición más genuina cristiana, la más original, donde se admitía todo lo que hemos dicho: reencarnación, mejora continua a través de diferentes vidas, iluminación a través del estudio y del conocimiento, del trabajo diario y de una vida ordenada.
Bueno, pues lo que acaban recibiendo en Roma es que esta gente piensa diferente. ¿Cómo se dice, cómo se llama a los librepensadores en latín y en griego? Bueno, pues esa palabra es hereje. Desde entonces, hereje, que significa eh, pensamiento libre o pensar diferente, incluso podríamos decir libre albedrío o libertad para elegir, depende cómo se traduzca y quién, pues, pero la idea es básica, ¿no? Los que piensan distinto a lo establecido oficialmente son herejes. Desde entonces declaran que allí hay un movimiento hereje que debe ser neutralizado. Como dije, primero lo intentan a través bueno, pues intentar acercamientos, acuerdos, yo te doy, tú me haces, tú me debes, tú eres mi vasallo y sigue un poco mi corriente, te metes en mi cinturón, cosa que fue imposible. Creo que a partir de 1200, antes, hay la primera cruzada en 1209, la albigense, pero antes de eso ya habían quemado a unos cuantos cátaros. Ya se habían cargado a unos cuantos, lo habían quemado en la hoguera porque desafiaban al conocimiento o a lo que predicaba el obispo de la religión católica oficial de Roma en tal lugar, y el obispo tenía un poder terrible y ordenaba que fuera prendido aquel cátaro que lo desafiaba y acababa en la hoguera. Bueno, pero en 1206 y 1207, por ejemplo, sí enviaron monjes cistercienses a Francia para realizar una inspección y una predicación por allí y celebrar debates públicos, como decía Guillermo. Tengo aquí el nombre, se celebraron varios. Uno de ellos, el más sonado, fue en Montreal. Duró 15 días, nada menos, y por lo visto marcó definitivamente el futuro de los cátaros porque arrasaron con las ideas aniñadas que defendía la Iglesia Católica, contrapuestas cuando una persona adulta las contrapone a la idea pura de valores fundamentales y eternos de los que hemos hablado. Pues claro, se quedaban sin palabras estos monjes que mandaron allí. Y te decía que tengo aquí algún nombre. El obispo Diego de Osma y un canónigo llamado Domingo de Guzmán. Este, por lo visto, luego se convirtió en Santo Domingo. Le hicieron santo, ¿no? Bueno, pues estos fueron unos de los que intervinieron con otros que fueron obispos en aquella zona y que los dejaron a los pies de los caballos, o sea, a la altura del betún. La filosofía cátara era tan pura, tan sencilla, tan fácil de asumir y tan innegable en su pureza que, bueno, pues hasta el más tonto del lugar se dio cuenta que la Iglesia estaba dedicada al poder y a la riqueza y a la influencia política y a la imposición de ideas, a la debida reverencia, sin más. O usted me da el diezmo y dice amén cuando yo lo diga, o aquí hay poco que hacer. Tampoco es que haya cambiado mucho la Iglesia con el paso de los años. Ha cambiado los métodos, la base sigue siendo la misma, ¿vale? Bueno, al menos yo salvaría de la Iglesia Católica que no sigue practicando aquella violencia, ¿no? Sí, eso digo, ha cambiado los métodos, pero... Y tenemos que reconocer también que, bueno, dentro de cada religión, dentro de cada iglesia, siempre hay buenos hombres, buenos de verdad, que se dedican a labores gratuitas que nadie hace. Repartir comida, comedores sociales, conseguir ropa de gente que la tira y dársela a gente necesitada. Esa es la labor genuina de la iglesia. Sí se sigue haciendo en las parroquias, en casas parroquiales. Esa labor de la iglesia también hay que reconocerla. La cúpula es distinta. Otra cosa es la cúpula que llega a ser política, pura política y control a nivel planetario de 1.000 millones de fieles, que son 1.000 millones de votantes en potencia. Entonces es distinto hablar de una cosa y de la base de esa iglesia que sí tiene una idea que la difundió Cristo y que era muy buena, que es la igualdad entre los hombres y ver al otro como a uno mismo. Eso sigue siendo eterno y sigue siendo bueno.
Sí, sí, no, no, gente buena, está claro, hay en todas las casas y por supuesto en la Iglesia Católica también. Paco, esa leyenda que corre de un pacto o un supuesto pacto entre templarios y cátaros, ¿es cierta? Bueno, lo que pasa es que coincidieron en el tiempo y coincidieron en ser perseguidos. Unos sí que tenían poder y sí que tenían muchísimo conocimiento, posiblemente también muchas riquezas, y yo creo que sí que pudieron dar protección. Bueno, los templarios eran, por decir así, eran algo parecido a sacerdotes o a clérigos guerreros, que hubo que hacer una especie de concilio, no recuerdo, pero hubo que hacer un esfuerzo de pensamiento importante para dotar a un clérigo de la capacidad de quitar la vida, de guerrear, ¿eh? Eso no fue fácil. Y la forma que tuvieron, creo recordar, es que en algún momento Jesucristo o en la Biblia se dice que morir defendiendo la fe era una forma de llegar al cielo. Y ese morir en defensa de la fe se pudo interpretar como también empuñar una espada y defenderla donde fuese necesario. Hicieron ahí una especie de retruécano que no se iba mucho de su idea y les permitía guerrear. Y bueno, pues aparecieron este movimiento templario para ir a los caminos del mundo, a proteger a quienes querían ir a Tierra Santa o a los cristianos que andaban por ahí, y llegaron a tener muchísima influencia porque se dice que acumularon muchos conocimientos, sobre todo en la construcción de determinado tipo de construcción. Bueno, pues los templarios tienen otro programa por hacer, pero sí es posible, ¿eh? Es muy posible. De hecho, hay movimientos, hay historiadores que observan esto, que los templarios en determinado momento también protegieron y asumieron en sus territorios a los cátaros para protegerlos de la iglesia. Ujú. Guille, ¿qué visión tenían los cátaros de la Biblia y de algunos personajes mencionados en ella? Como por ejemplo, no sé, Caín y Abel. Bueno, mira, fíjate que voy a darte un dato, incluso anterior a Caín y Abel. Creo que lo mejor es partir desde un inicio, ¿no? El primer mandamiento directo de Dios hacia el ser humano, hacia la humanidad, es juntarse y procrear. ¿Vale? Es decir, unirse hombre y mujer y procrear, tener hijos. Y como ya te mencioné anteriormente, los cátaros estaban por la labor de no procrear. Ahora, imagínate que los cátaros estarían contradiciendo desde el minuto 1 la Biblia. Irían contra el primer mandato de la Biblia. Procrear. Ya te dije que los cátaros tenían en mente el hecho de considerar la tierra pues como una cárcel, como un infierno. ¿Y por qué iban ellos a dar vida para que haya otras almas que vuelvan a habitar la cárcel, como ellos mismos, ¿no? Pero yo creo que si sumamos 1 más 1, nos damos cuenta de que los cátaros, con el conocimiento que tenían o con la dedicación con la que llevaban a cabo sus estudios, no iban a contradecir así por así el primer mandato de la Biblia. Lo cual me da a mí entender personal, mi opinión personal al respecto es que ellos incluyeron esa doctrina, pero de modo encubierta. Es decir, que de cara a la Iglesia Católica no se percatara que iban a tener hijos. Y siguiese pensando pues en que no tenían hijos, los cátaros no tienen descendencia, y con lo cual no tenemos nada que rascar ahí con ellos tampoco. Lo cual no sería un aliciente más de guerra para Roma, para ir en guerra contra los cátaros, ¿no? Yo estoy convencido de que ellos tenían sus hijos, pero a escondidas, cosa que hoy para nosotros sería prácticamente imposible, pero en aquellos tiempos se sabe que más o menos se podía mantener en secreto. Esto, ¿cómo lo justifico? Pues muy simple. Si los cátaros tienen una historia que casi llega a los 300 años, esta historia no se puede prolongar tanto en el tiempo si no hay descendencia. Tú puedes sumar adeptos de ciertas edades, pero llega un punto en que la cadena se rompe y las generaciones
se agotan, es decir, tenían que tener descendencia directa y ser instruidos por las madres, que es también muy bíblico, en contra de lo que mucha gente se piensa, que son los padres y que la Biblia es un patriarcado. La Biblia es un patriarcado si uno lee la Biblia pues con un entendimiento básico, digamos, lo lee de forma literal, pero en la Biblia está claramente oculto cómo son las mujeres las que realmente van dando una enseñanza bíblica a sus hijos y a sus hijas, ¿no? Y yo creo que ellos, si tenían algo en contra de parte de la Biblia, sería en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, ¿no? Donde ellos eliminaban partes de los textos. Mira, voy a darte un ejemplo. A ellos se les llegó a considerar, la Iglesia Católica llegó a nombrar a los cátaros como las sinagogas de Satanás, ¿no? La semilla del diablo. Pero esta terminología la usa el Nuevo Testamento para denominar a los judíos en cierto momento, que lo hace el apóstol Pablo. Entonces los iguala prácticamente a quien reniega de Jesús. Ellos querían hacer ver al mundo que los cátaros renegaban del mensaje cristiano, católico, apostólico, romano, ¿no? Y sin embargo la propia Biblia comete un error, puesto que el mismo Pablo, en otra frase, si no me falla la memoria, es el libro en la carta a los Corintios, si no me falla la memoria, es el libro, en el que dice, todo lo que digan los fariseos, o sea, todo lo que digan los escribas y los judíos, hacedles caso. Entonces es una contradicción decir que los judíos son la semilla de Satanás y luego a la par decir que todo lo que ellos digan, haced caso a ellos. Porque son los que tienen la instrucción de la ley, del Pentateuco y de los profetas, etc. Y esto es lo que los cátaros veían. ¿Por qué? Porque los cátaros estudiaban los textos y decían, esto es una contradicción en la Iglesia Católica, no vamos a seguir esa línea. Y de ahí que los cátaros se diferenciaban de los católicos, pues justo en ese punto. Es decir, ellos interponían la sabiduría a la fe. Interponían el conocimiento a la creencia a ciegas. Y en eso chocaban con Roma. Yo por hacer un apunte, sí, tenemos que tener en cuenta que los cátaros, los hombres puros dentro del cristianismo, llamados cátaros con el tiempo, no eran todos del mismo nivel de conocimiento o del mismo nivel de compromiso. Es decir, había nobles declaradamente cátaros, pero solo de práctica, que tenían hijos. Es decir, los creyentes cátaros que comulgaban con esta línea de pensamiento, esta filosofía, tenían hijos que acababan siendo cátaros. ¿Qué ocurre? Que el creyente que se aproxima e inicia un camino hacia una pureza superior y decide comprometer su vida para extender este mensaje más allá de la frontera de donde vive, o mantenerlo en el tiempo asesorando o enseñando a los niños, tenía este compromiso, aceptaba este compromiso, era llamado perfecto. Llegaba a ese grado, a un grado de compromiso superior, donde ya sí renunciaba, hacía una serie de renuncias, entre ellas a la sexualidad. Posiblemente el celibato era uno de los mandamientos que debía cumplir. Posiblemente más de uno no lo cumpliese al 100%, claro, no todo el mundo tiene el mismo nivel de rigor. Pero hay que decir que no todos los cátaros eran célibes, ni tenían por qué serlo. Y entre los perfectos, cuando asumías ese nivel, ese grado, le llamaban perfectos, le llamó perfectos también la Iglesia. ¿Por qué? Porque cuando un creyente avanzaba y el obispo le imponía las manos, que era el llamado consolamentum, donde supuestamente se liberaba del mal, es decir, tenía el compromiso de llegar a ser un humano de conciencia superior, donde todo lo que sintiera, pensara e hiciera estuviese enfocado al bien, era la idea genuina del cátaro. Ahí se liberaba del mal, decidía liberarse del mal, no mentía, no actuaba mal, no pensaba mal, y además practicaba el ayuno purificador, practicaba la abstinencia sexual, que purificaba en su línea de pensamiento también,
para mí no es así, por eso no soy célibe, perdón. pero era una idea equivocada, por supuesto, pero bueno, para ello era bueno, ¿no? Les liberaba mentalmente y todo lo que mentalmente te ayude está bien en ese momento. El caso es que eran llamados perfectos y perfectas, que también había mujeres, por algo simple, porque la Iglesia, cuando los creyentes cátaros llegaban a ese nivel de compromiso, es cuando decían que eran los perfectos herejes. Ya habían perfeccionado la herejía completa. Y de ahí viene, curiosamente, el que le llamaran perfectos y perfectas. Por hacer un apunte. Sí, no, está perfecto. Oye, Paco, perdón, Paco, ¿en la actual sociedad francesa queda algún vestigio de aquel pensamiento de los cátaros? Yo creo que a nivel mundial queda vestigio por todo aquel que desee ser un hombre o una mujer en armonía con el resto, ¿no? Y que tenga una idea de bondad. Creo que, como decía al principio, son valores eternos. Yo creo que además es el camino de la vida de la buena persona, desde que nace. Quien quiere mejorar, quien quiere andar el camino del bien, no practicar el egoísmo, no practicar el acúmulo de riquezas para tener un coche mejor que el vecino, en vez de ser una ayuda para el vecino, pues ese podría decirse cátaro, podría decirse gnóstico, podría decirse zoroastrista, es decir, todas esas ideas. No hace falta que nadie las recoja, las instituya y las clasifique y nos las dosifique, porque eso es crear una estructura que te limita. Debemos ser todos libres para seguir una línea de pensamiento hacia el bien. Yo estoy muy en esa línea del catarismo. Por supuesto, sin el celibato ni ese ayuno tan terrible. Por supuesto, porque a la verá, Guille, nosotros como andaluces, bueno, y Paco también, comer lo que más nos gusta, está claro. Bueno, yo soy omnívoro, aunque efectivamente deberíamos ser un poco vegetarianos, es cierto, hay que comer más verduras. Con lo bueno que estamos, Paco me va a decir eso. En el camino del cátaro eso también está bien, lo dicen hasta los médicos. Oye, Guille, esta pregunta nos la deja Marian, ¿vale? Marian González, y nos dice que, bueno, unos cuantos consiguieron huir mientras el resto de los cátaros moría, ¿no? Y cuentan las historias y las leyendas que entre esas cosas que ellos querían salvar, había una que era muy preciada. ¿Qué crees tú, qué dirías tú que es? Bueno, yo lo primero que te diría es que tenemos películas como El Código Da Vinci, por ejemplo, que sí engloban entre los templarios también a los cátaros, ¿no? O sea, hay pequeñas menciones, hay vestigios en la película que nos meten de lleno en ese mundo de los cátaros y que luego usa una figura femenina como el Santo Grial, que es de lo que tú estás hablando, ¿no? A lo que tú vienes a referirte. Fíjate que lo mencioné al inicio, ¿no? Que quizás este programa sea más llano de lo que seguramente la mitad de los espectadores esperaría, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estamos acostumbrados a leer novelas y a ver películas novelísticas acerca de los cátaros. Y yo creo que sobra mencionar que una novela no es un libro histórico. Una novela puede contener historia, puede tener una base histórica hasta cierto punto, pero las que conocemos hoy día, los libros que se han escrito acerca de los cátaros, que no tienen un rigor histórico, son novelas y no pasan de ser novelas. Es decir, uno no puede considerarse historiador ni puede considerarse experto en cátaros cuando lo que ha hecho es escribir una novela. Es decir, yo podría coger hoy cualquier historia de un político de hace 40 años y amoldarla, a mi parecer, añadirle florecitas y añadirle una botella de vino a toda su vida y convertirlo en una novela histórica. No deja de ser una novela. Es decir, incluso el Santo Grial, como bien has dicho, es una leyenda. Una leyenda que realmente nace de novelas. No es que sea una leyenda histórica, sino que es una leyenda que se extrae de una novela histórica. Entonces ya ni siquiera nos acercamos a que pueda ser una historia verídica, sino que nos acercamos a que puede ser una historia verídica extraída de una novela, la cual de por sí no es históricamente verídica, sino que tiene añadiduras. Y por eso esta pregunta,
personalmente, hacérmela a mí, tiene, sí, por mi parte, una respuesta contundente. Es decir, el Santo Grial, entremezclarlo con los tesoros de los cátaros, que había, por supuesto, tesoros, pues porque, como lo puede haber en cualquier casa en esta vida, ¿no? Si uno es perseguido, uno tiene que huir de algún sitio, pues igual que en el Holocausto los judíos se llevaron consigo candelabros, oro, joyas, diamantes. Era lo más preciado que tenían para poder continuar su vida y poder venderlo o cambiarlo contra comida, etcétera, de camino en la huida, ¿no? Pues los cátaros hicieron lo mismo y Santo Grial, ya te digo, nace no de una leyenda, sino que nace de una novela que está basada en una leyenda. Ujú. Y para... bueno, Un beso, Mariam, desde aquí. y bueno, ya para terminar, yo os iba a preguntar a los dos, ¿vale? Que hay, igual que hay leyendas que dicen que los templarios son los que guardaron el Grial o lo ocultaron, también hay leyendas que dicen que fueron los cátaros, como bien ha dicho Guillermo, los que guardaron o ocultaron ese Santo Grial, pero realmente, y siempre según vuestra opinión, para los cátaros, ¿qué era el Santo Grial? ¿Algún tipo de conocimiento? Guille. Bueno, yo estoy convencido de que para los cátaros el Santo Grial es algo muy similar al árbol de la vida, ¿no? Con las 10 sefirot para un cabalista. Es decir, el Santo Grial es una figura, incluso un dibujo geométrico en la mente de cada cátaro que designa todos los puntos importantes, tanto a nivel físico, que a nivel biológico como ser humano, como a nivel espiritual, ¿no? Para mí es un tesoro tan preciado porque oculta una información, incluso escrita, solo que tenemos que imaginárnosla de una manera muy imaginaria, visual, pero que todos la compartían en ese aspecto, ¿no? Cuando se habla del Santo Grial, los cátaros no tenían en su poder semejante tesoro de forma física, ni una copa de oro, ni una copa de madera. Recientemente, hace creo que cerca de un año, se habló de un Santo Grial que había en Valencia, que estaba siendo estudiado por un experto en la Universidad de Valencia. Yo, sinceramente, solo con verlo, no me hace falta estudiarlo, solo con verlo, ya sé decirte que, por supuesto, no es el Santo Grial del que hablan generaciones posteriores, ¿no? Y ten en cuenta que la propia Biblia no lo menciona como un tesoro como tal, o sea, son incluso historias posteriores a la Biblia, ¿no? La Biblia menciona al Santo Grial como una copa que usa Jesús en las cenas, en las comidas, ¿no? Pero no como un tesoro a guardar. Los clavos, la cruz, los trozos de madera, todo eso son añadiduras posteriores a la Biblia, o sea, nada tiene que ver con el mensaje original. Por eso te digo que los cátaros, estoy convencido de que no consideraban el Santo Grial como algo real, sino que ellos se acercaban a esa autenticidad, pero simbólica del Cristo en el que ellos creían. Paco. Pues hombre, lo del Santo Grial yo creo que es un postizo que se le añadió a los cátaros casi seguro. Te voy a decir que de todas maneras tiene su historia, porque el Santo Grial como elemento de poder, no como otra cosa, como elemento de poder, igual que la lanza que mató a Jesucristo, la lanza de Longinos, debe tener o ha tenido a lo largo de la historia una importancia relevante desde el punto de vista de el esoterismo, que creía que acumulando todos estos tipos, si un clavo de Jesucristo, la lanza, el Santo Grial y no sé qué, parece que uno era dotado, o quien los tuviera, era dotado de una energía especial con la que iba a conseguir no sé qué. De hecho, Otto Rahn en 1931 fue mandado por el régimen nazi, que todos sabemos las implicaciones esoteristas que tenía y en las que basaba mucha de su filosofía, pues fue mandado allí a Montsegur a buscar ese supuesto tesoro templario entre el cual estaría el Santo Grial, que como elemento de poder podría dotar al régimen nazi de un arma especial o de una energía especial. No sabemos qué, pero bueno, es reverenciado todo este tipo de cosas. Para mí, que los cátaros, si lo hubieran tenido, no lo hubieran
no le hubieran hecho caso. De hecho, negaban que Jesucristo fuese Dios, era simplemente un humano, decían ellos, iluminado por Dios. La Virgen María no la consideraban nada más que la madre de un ser humano y como ser humano todo lo material ellos lo tenían como secundario. Se prohibían a sí mismos acumular riquezas, objetos, imaginería. Se hace difícil en esta filosofía creer que guardaban un tesoro o que tenían el Santo Grial como elemento de poder, porque rechazaban el poder y rechazaban la riqueza. Otra cosa es que nos mintieran a todos, que esto no fuese así, fuese de cara a la galería y tuviesen efectivamente un montón de kilos de oro y la copa donde hizo la última cena Jesucristo. Para mí no es real. Y el Santo Grial no es nada más que una idea, aquello que es capaz de conseguir transformar el plomo en oro, lo vasto en sublime. Pero eso se refiere a otra cosa. Eso se refiere a la capacidad interna del ser humano de conectar con la divinidad. Fíjate lo que hacen cuando nombran a un perfecto o perfecta. Tiene derecho a dirigirse a Dios en primera persona, sin intermediarios. Esa era una idea a alcanzar por los cátaros. Es decir, posiblemente ese Santo Grial es el conocimiento al que se puede llegar mediante los rituales cátaros para conectar con una divinidad o con un plano de conocimiento superior. Para mí ese es el Santo Grial, ese es el tesoro, no es otra cosa. Todo lo demás son añadiduras que vienen seguramente del siglo XIX, cuando el movimiento del romanticismo busca raíces espirituales que les muevan, que les conmuevan, que les lleven a una paz interior y a alcanzar no sé qué historia, y estos movimientos empiezan a generar esoterismo y ven en los cátaros una raíz extraordinaria de valores espirituales. Y ahí pienso que es donde puede aparecer este postizo de que había un tesoro que luego han buscado mucho haciendo agujeros por allí alrededor de la fortaleza de Montsegur y diciendo que allí hay cavernas que seguro que tiene que estar allí y venga a cavar a ver dónde está. Pero si todas las herramientas, las mejores, todo está en el interior, la capacidad del ser humano. Lo demás son postizos para mí, creo que vienen seguramente de ahí, de añadirle y asignarle este tipo de cosas, e incluso decían que tenían no solo el grial, sino tablillas de altos conocimientos dados por Jesucristo para descubrir no sé qué cosas y conectar con no sé qué fuerzas. Eso solo lo puede seguir alguien que sea íntegro y bueno, no alguien que tenga un elemento físico determinado. Esto del tesoro de los cátaros, Guille, es como el tesoro que hablamos en el programa de los piratas, el tesoro de Amaro Pargo, que está en Canarias, ¿te acuerdas? Que sacaste tú. Pues igual, nos vamos a dividir unos cuantos a Cataluña y otros cuantos a Canarias a buscar los tesoros. Que a lo mejor está por ahí la copa y efectivamente tiene la esmeralda que llevaba Satanás en su caída, la corona aquella, el ángel caído, y esa corona fue la que se convirtió en el Santo Grial, como dice la leyenda o algo así, creo recordar. Sí, pero para mí que no, para mí yo apuesto por lo que acabo de decir más que por toda esa historia. Es muy bonito, eso para escribir un libro y disfrutar de él es muy bonito. Sí, no, como licencia poética para escribir una novela es precioso, pero claro, ya para tomarlo como cosa real... Sobre todo porque no hay ni un vestigio, y en la historia llevan buscando desde el siglo XIX llevan buscando este trasto, y con medios importantes, como hicieron los nazis, ¿no? Y gente que tiene mucho dinero, y no hay nada de nada, ni el más mínimo signo. Y bueno, puede haber, como dice Guillermo, en Valencia... o puede haber en no sé dónde, que dicen también que hay otro grial y hay otro grial en no sé qué sitio de Francia, como la cruz de Jesucristo, que hay astillas por todo el mundo y que si las unimos puede que hubiera 50 cruces, ¿no? No sabemos. Es posible que alguno de ellos sea el real, a lo mejor. Pues simplemente me queda agradecer a Guillermo Berman y a Paco Quevedo que hayan querido estar con nosotros este ratito hablando de este tema tan histórico, tan interesante como son los cátaros. Guille, muchísimas gracias por haber querido estar con nosotros y te esperamos muy pronto para esa hoguera del misterio que estamos preparando, hablando de un tema realmente interesante y que a muchos va a sorprender.
Pues sí, la verdad que sí. Deseando volver a grabar de nuevo un programita. Y nada, te agradezco de nuevo la invitación y sobre todo haber podido compartirlo con Paco, que como todo el mundo ha podido apreciar, tiene un vocabulario y un diccionario en la mente que no tiene precio por ningún lado, ¿no? Y déjame finalizar con el lema de los cátaros, ¿no? El conocimiento ante la fe siempre. Y si vamos a escribir un libro, vamos a publicar una película o un documental acerca de los cátaros, importante es no convertirlo en un drama, en una novela, sino que tratar de unir las piezas que podemos conseguir, como hemos hecho ahora Paco y yo en este programa, ¿no? Ceñirnos a lo que tenemos. ¿Por qué? Pues porque hay muy pocos vestigios de los cátaros, ¿no? Así que presentar las evidencias y nada más allá, ¿no? Correcto. Y a Paco Quevedo agradecerle que haya querido estar con nosotros y que siempre es un placer recibir a Paco en Arcadia, que es tu casa, Paco. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Pues oye, yo agradecidísimo y quiero felicitar a Guillermo por su buen criterio sobre mí. O sea, es un tío que tiene un gusto muy bueno. Lo felicito. Yo decía, yo digo, no por mi cumpleaños, no, no, no. También, felicidades, Guillermo. Bueno, en serio, un abrazo a todos. La verdad es que no hago nada más que buscar información, hacerme mis resúmenes, profundizar todo lo que puedo. A veces me quedo a medias y aquí se me quedan 8 folios que no he podido leer, no me da tiempo. Pero bueno, simplemente gracias a vosotros. Yo encantado. A mí lo que me gusta y como disfruto es pudiendo decir las 4 cosas que digo, intentando no hacerme muy pesado, porque como no me cortéis, estoy hablando hasta pasado mañana. Aquí tenemos Un el abrazo lema, y muchas gracias de verdad. Abrazo. aquí tenemos el lema, Paco, de que cuando se aprende y se disfruta mientras se Claro. aprende, puedes pegarte 2 horas hablando, que mientras estemos aprendiendo, Claro, no... es que ese es el secreto de todo y este es el secreto de los cátaros. Mira, Mani, de donde este sabio persa o iraní del que hablábamos al principio y donde puede estar el origen de mucho del conocimiento cátaro, Mani significa joya. Qué curioso, ¿no? La joya es el conocimiento, somos nosotros. Insisto en lo que he dicho, me encanta, la verdad es que este programa es muy útil y el conocimiento cátaro es muy útil si se sabe enfocar bien fuera de imaginería y de cosas que son añadidos sin mucho sentido. Cuando uno reflexiona bien, la idea cátara es perfecta. Correcto. Pues familia, simplemente me queda agradecer a toda la audiencia que nos ha acompañado en este programa de esta noche junto a Guillermo Berman y a Paco Quevedo y desearos que tengáis muy feliz semana y os esperamos próximamente en Arcadia Zona 51 con otro programita de La Hoguera del Misterio. Un saludo y hasta el próximo programa, familia.